Buenas familia, ¿cómo estáis? Bueno, pues mirad, yo creo que mucha gente se tiene que preguntar si es posible el cambiar, de verdad, si es posible cambiar de persona, si es posible cambiar en una misma vida. Y hoy os traigo el ejemplo de que sí se puede, porque si yo lo he hecho, ¿qué os hace pensar que vosotros no podéis hacerlo? ¿Vale? Yo al final lo digo, no hace falta que lleguéis a una situación de intento de suicidio como llegué yo para poder cambiar vuestra vida, ¿vale? Ojalá yo no hubiese tenido que llegar a la situación que llegué, pero hay veces que... A veces me lo planteo, no sé si hay veces que tenemos que estar tan mal como para poder cambiar, pero yo de verdad tengo fe en que no hace falta estar tan mal para poder cambiar. Porque me parece que una cosa que me gustaría destacar que me pasaba a mí por aquel entonces es mi papel de víctima. Yo tenía una actitud muy... Hola, crack, ¿qué tal estás? Tenía una actitud muy victimista. Antes de intentar suicidarme, siempre echaba balones fuera, constantemente. No asumía ninguna responsabilidad. ¿Por qué? Esto lo descubrí escribiendo mi libro. Porque de pequeño, cuando yo era pequeño, no asumí responsabilidades. Y con ello no estoy echando la culpa a mi madre, pero sí es verdad que yo he tenido una vida bastante hecha. He tenido una vida en la que mi madre, al yo no tener padre, ha intentado quitarme muchas responsabilidades para que yo no lo pasase mal, ¿vale? Entonces, de pequeño, esas responsabilidades que yo no tenía, de mayor, me pasaron factura y no era capaz de asumir ninguna responsabilidad. Por eso siempre que algo se ponía complicado, siempre que algo se ponía difícil, lo que hacía era siempre preguntar para que otra persona lo hiciese por mí y no asumía ninguna responsabilidad, ¿vale? Entonces, al final, el tener ese papel de víctima es fácil, porque tú siempre vas a tener una excusa, siempre vas a tener una justificación para seguir siéndolo. Porque yo lo digo siempre, en cualquier situación que tengáis en la vida, siempre vais a tener excusas o soluciones. Para cualquier tipo de situación que tengáis, siempre elegís vosotros cuál tenéis. Y depende de vosotros si ejercer el papel de víctima o el papel de persona responsable que elige apoderarse de su vida y elige lo que hacer con su propia vida. Entonces, con esto, chicos, lo que os quiero decir es que en cualquier momento de vuestra vida estáis a una sola decisión de cambiar el curso completo de la misma. Y algo a mí que me ha ayudado mucho, una cosa que a mí me ha ayudado mucho, es observarme en tercera persona, ¿vale? Lo que quiero decir cuando es observarme en tercera persona es salirme de mi propio cuerpo, mirarme, cómo me siento y aún así hacer eso que me incomoda. Es decir, por ejemplo, cuando hablo en el metro, las primeras veces que hablaba en el metro, esto yo no lo sabía, pero conforme empecé a hacerlo y me sentía algunas veces incómodo, me salía de mi cuerpo y hay a veces que lo hago porque hay días que a lo mejor hay días que he estado incómodo. Lo que hago es salirme fuera de mi cuerpo y decir, vale, simplemente obsérvate cómo te sientes, hazlo y ya está. Y en ese momento, cuando tú te observas, es como que tú a ti mismo también te animas a hacerlo. Porque no es lo mismo hacer algo voluntariamente que cuando tú lo haces forzado. ¿Vale? ¿Se entiende la diferencia? No es lo mismo que alguien te diga que hagas algo
a que tú decir, vale, yo me quiero enfrentar a ello, yo me quiero enfrentar a esta situación, por lo tanto sé que lo voy a hacer. Y lo haces. Y en ese momento que lo haces voluntariamente, es cuando tú, de verdad, lo haces con mucho más valor y mucha más fe. Buenas, hermanita, ¿qué tal estás? Y al final es eso, yo quiero dar a entender sobre todo que no hace falta, que si yo he cambiado, ¿qué te hace pensar que tú no puedes hacerlo? O sea, no hace falta que llegues a una situación tan extrema como a la que yo tuve que llegar para poder darte cuenta que de verdad se puede vivir una vida de verdad. Mira, yo tengo una frase en mi libro que está en breves creo que va a estar en marcha, así que estoy muy contento de poder decirlo. No voy a decir nada, a ver si me voy a agafar a mí mismo, pero estoy muy contento de poder decirlo. Y hay una frase en mi libro, que os adelanto, la primera, que dice que a mí es una frase que tengo muy grabada a fuego, y es que tu verdadera vida comienza cuando te das cuenta de que solo tienes una. Ahí es cuando de verdad yo me he dado cuenta que es cuando comienzo a vivir. Y ante cualquier momento que tenga dudas de si hacerlo o no hacerlo, me hago una pregunta. Si hoy fuese el último día de mi vida, ¿lo haría? Piénsalo. Si hoy fuese el último día de tu vida, esa cosa que dudas ahora mismo, que no sabes si hacerla o no, ¿la harías? Rara es la persona que me ha dicho que no. Lo que pasa es que muchas veces nos identificamos con nuestra propia emoción, esa emoción que al principio es muy alta, es como muy de mucho miedo. Yo lo comparo, por ejemplo, con el metro. Cuando yo tenía miedo, las primeras veces, lo he dicho antes, es que yo intento, sobre todo cuando tengo miedo, salirme de mí. Y lo que hago es simplemente observarme. Simplemente observarme. Porque sé que el hablar en el metro cambia algo en la gente. Porque sé que el mensaje que doy yo no lo puede dar nadie más. Porque sé que soy único, sé que soy irrepetible y sé que el mensaje que tengo que transmitir es necesario para mucha gente que a lo mejor lo necesita. Porque ya no es que el mensaje sea novedoso o no lo sea. Ya es cuestión de que el mensaje sea sincero. De que el mensaje sea el mensaje que a lo mejor una persona ese día necesita escuchar para cambiar el rumbo de su día. Así que, chicos, el único mensaje que os tiene que dar claro, que os tiene que quedar claro, es que vosotros elegís cuándo queréis cambiar el rumbo de vuestra vida. Porque es una elección. Y no tenéis que llegar al momento al que llegué yo para empezar a cambiar. Así que pasar tiempo con vosotros, el silencio es un gran aliado para conoceros. Y chicos, que tengáis una maravillosa tarde, que os quiero y os mando un abrazo súper fuerte.